Creo que el desafío más grande que tenemos todos es asumir que todos somos parte del problema y de la solución. Durante mucho tiempo nos estuvimos enfocando en echar la culpa o de responsabilizar solo a determinados sectores. Claramente hay responsabilidades diferenciadas, pero también todos tenemos una responsabilidad común. El reto que a cada uno de nosotros nos toca asumir ahora es qué cambio de estilo de vida vamos a estar asumiendo nosotros, ¿no? Este cambio de paradigma del que tanto se habla, cómo nosotros estamos asumiendo este cambio de estilo de vida que ciertamente nos puede incomodar, a algunos más, a algunos menos, pero que nos llama a hacer una transformación de estilos de vida mucho más austeros, más justos, y pensando no solo en las generaciones futuras, sino también en las generaciones presentes. Eso a nosotros como individuos. Pensando en los que tienen responsabilidades en ámbitos de agendas públicas, tanto locales como internacionales, más allá de los desafíos técnicos, científicos, financieros, creo que el desafío más grande es la credibilidad. Hay muchos foros, muchas conferencias internacionales que se desarrollan, pero a los jóvenes y a la gente que está interesada, hay momentos en que sentimos de que esa credibilidad se pone en juego, si no empezamos a ver cambios reales, cambios estructurales. Es cierto que en los últimos años ha habido un despertar de conciencia ambiental mucho más fuerte. Estamos incluso en un estadio muy superador si pensamos en 1970, 1980, cuando esto ni siquiera estaba en la agenda pública. En lo personal, cuando empezó el despertar de mi vocación, casi que no había carreras universitarias para poder estudiar esto, y hoy la educación ambiental forma parte de la currícula de muchas escuelas, entonces eso es un signo de esperanza para mí. Yo creo que ¿cuál es el paso superador o dónde tenemos que seguir trabajando? Primero, culturalmente en una brecha, en una generación que claramente aprendió y vivió durante 50, 60 años, que pueden ser las generaciones de nuestros padres, sin todo este conocimiento. A esa generación hoy, que de pronto haya una inundación de temas, de alerta, de mensajes diciendo que todo lo que estuvimos y cómo nos estuvimos relacionando con la tierra, entre nosotros mismos, que todo eso que venimos haciendo estaba mal y hacíamos daño, es un desafío grande, porque esas personas no pueden entender por qué si vivían y tenían determinados hábitos, ahora está todo mal lo que se estuvo haciendo. A esa generación de personas mayores, yo creo que nosotros los jóvenes deberíamos también fraternalmente ayudarlos a entender, porque el despertar de la conciencia parte del conocimiento que esta generación no tuvo y nosotros muchísimo más acceso a la información la hemos podido tener, y después está el corazón, ¿no? Está la ética, está qué hacemos con todo esto que sabemos. Son como esas dos patas para mí, ¿no? Que como sociedad tenemos que decir, ok, el conocimiento ahora lo tenemos, ¿qué hacemos con el corazón y con la conciencia, con todo esto que sabemos? ¿Sí? Y por otro lado, hay cambios cuyos resultados tardan mucho tiempo, y tenemos que dar tiempo a eso. En general, las medidas que se toman son medidas muy cortoplacistas, que no son las estructurales o las de fondo. ¿Y por qué son cortas? También porque coinciden con el periodo de los procesos electorales de un político, ¿no? Porque quiero hacer algo que lo pueda de alguna forma ver dentro de mi gestión, pero en un momento hay que sacarse ese egocentrismo y empezar a invertir en los próximos 10, 15, 20 años, aunque ese rédito y esos beneficios no seamos nosotros los que los veamos, ¿sí? Entonces, sacarse la mirada cortoplacista y empezar a hacer cambios que nos lleven a poder ver resultados en 20, 30 años, me parece que es
un paso que tenemos que dar. La misma palabra religión, ¿no? nos retrotrae a esta necesidad de volver a unir, ¿sí? De unir nosotros con nuestro interior, principalmente, con nuestros hermanos, fundamentalmente, y mucho más con la trascendencia y con Dios, ¿no? Entonces, esto de volver a unir que promueven las religiones es también lo que en Laudato Si se intenta promover, algo que la modernidad, la velocidad, el paradigma tecnocrático, las prioridades del mundo, todo eso ha venido a separar, ha venido a desunirnos a nosotros, con nosotros mismos, entre nosotros y con Dios. Entonces, el rol de la religión es fundamental, porque viene justamente a reconciliarnos de nuevo con lo más profundo que tenemos, que es la esencia de la vida. Por otro lado, también de la experiencia que les mencionaba, yo creo que los líderes religiosos se han transformado en un portavoz muy importante, con mucha incidencia también en las agendas públicas y políticas. La voz de ellos como de referentes de organizaciones sociales o ambientalistas o voceros universitarios, pero la voz de los líderes religiosos tiene un peso muy importante, tanto en la agenda política y pública como también para todos los feligreses, ¿no? Porque de alguna forma los líderes vienen a movilizar corazones y mentes, ¿no? Con todo lo que dicen, pero específicamente en el tema ambiental, un líder religioso que mueve el corazón, nosotros le llamamos conversión ecológica o lo que fuera, eso genera y va a redundar en un cambio de comportamiento social y fraternal. Entonces, para mí, la contribución de las religiones es sumamente fundamental y de hecho fue de alguna forma, un vehículo que a mí me permitió reconciliar también mi fe con mi vocación profesional, ¿no? Y eso fue gracias también a mi religión, básicamente. Laudato Si, más allá del contenido de esta carta, ¿no? Que es muy potente, que moviliza, que desafía absolutamente a todos, yo destaco dos cosas. Una es que no es una carta de un católico para otro católico, es una carta para la humanidad. Acá no hay religiones a las cuales esto se esté de alguna forma destinando, es para todas las personas de buena voluntad que entienden. Entonces, para mí eso es de un valor gigante. Y segundo, que nace del fruto y de la inspiración de dos líderes religiosos que no son de la misma religión. O sea, el preámbulo más grande del Papa Francisco es la admiración y el respeto y la inspiración que le genera su vínculo con el patriarca Bartolomé, que era de la Iglesia Ortodoxa, que ellos ya venían con un bagaje y una celebración del cuidado de la creación, que la Iglesia Católica abraza. Entonces, para mí eso que surja del diálogo de las religiones, esta carta para el mundo, es enorme. Y el tercer punto para mí, que creo que es importante y que marca una diferencia, es que no es una carta verde, es una carta social que entre todas cosas tiene implicancias ambientales, pero es una carta humana, por así decirlo, con distintos impactos y con distintas causas, pero trata una complejidad, una crisis muy compleja que se la intenta abordar no solo desde el punto de vista espiritual, pero también científico, técnico, económico, político. Por eso menciona la integralidad o la ecología integral como algo común, como una posible salida. Lo que yo puedo destacar, más allá de la riqueza de la interacción, es que se desprendieron 12 líneas pastorales
y la número 1 tenía que ver con promover y proteger o fomentar la participación de los jóvenes en todos los procesos transformacionales, tanto dentro de la Iglesia como en los procesos transformales de la sociedad. Y el cuidado de la creación o el cuidado de la vida aparece en varias de esas líneas pastorales, principalmente protegiendo a aquellos más frágiles, ¿sí? Entonces se hizo mucho hincapié en los pueblos originarios, en las poblaciones mucho más vulnerables, y en aquellos en que hoy no tienen una representatividad, ¿cómo hacíamos nosotros, qué desafío para poder hacer escuchar la voz de todos? Por un lado tenía mi grupo de pertenencia dentro de la iglesia, siendo muy joven, 15, 18 años, pero por otro lado yo ya tenía un despertar de la vocación muy marcado, tratando de buscar, bueno, cómo hacía yo para formarme en eso. La primera contradicción que a mí se me generaba en ese entonces era cómo en la iglesia no se hablaba del cuidado de nuestra casa, ni el cuidado entre nosotros, en los modos en los que nos relacionábamos con la generación del descarte, con lo que consumíamos. A mí me generó como una contradicción. Pero después, investigando, empecé a ver que había muchos líderes religiosos que habían escrito al respecto a eso. Pasa que, por lo menos en el ámbito de la iglesia, solo fue en el 2015, cuando con Laudato Si, muchos vinieron a desayunarse con todo esto que estaba pasando. Entonces, Laudato Si vino a comulgar, digamos, mi fe y mi vocación. Ahora, hoy te podría decir que mi fe me ayuda a transitar este camino, porque esta conversión o este despertar de conciencia y este compromiso no es perfecto, no es continuo, no es que uno toma conciencia y bueno, y después se transforma en ejemplo de nadie. Uno toma decisiones éticas todo el tiempo, entonces mi fe me ayuda a volver a ese origen, a la raíz humana de todo lo que pasa. Y también me da fuerza cuando en este camino, que es lento, que no todos abrazan al mismo tiempo, muchas veces uno se siente desahuciado o desilusionado. Bueno, mi fe me da fuerza para continuar ese camino, ¿no? Y como siempre volver al origen, básicamente de la vida, y es el fundamento de todo, ¿no? Y cómo hacemos no solo para poder transformar mi realidad, pero también para ayudar a otros a transformar las suyas. Los jóvenes podemos asumir un compromiso primero de formación. La formación es clave en todo lo que tenga que ver con el cuidado de la casa, porque hay mucho bagaje científico. Entonces creo que el compromiso por la formación seria es fundamental que los jóvenes la asumamos. Y digo seria porque hay una invasión de redes sociales y de información que muchas veces no tienen sustento. Entonces, saber escoger las fuentes de información y formarse, no hacer un sondeo de información, sino formarnos en esto, me parece que es algo que todos podemos hacer. ¿Qué hacemos con eso? El segundo para mí es el compromiso por la participación. No importa en qué ámbito, puede ser un ámbito universitario, en un ámbito barrial, en un ámbito laboral, en un ámbito familiar también, ¿no? Pero ¿qué hacemos con todo eso que conocemos y que ya no podemos desconocer, ¿no? Cómo eso se transforma en un compromiso de acción y de participación. Y por otro lado, también lo que comentaba, ¿no? Es las primeras generaciones, o las generaciones que nos van a suceder, van a venir con una cabeza muy distinta porque ya lo estamos viendo. Ellos nos interpelan, nos desafían a nosotros, pero hay una generación a la cual hoy a veces siento que los jóvenes miramos hasta con resentimiento de por qué nos dejaron este planeta así destruido, devastado, ¿no? Entonces, si yo puedo decir algo es, saquemos esa mirada de odio, de reproche,
pongámonos en los ámbitos en donde realmente tenemos un margen de acción, y aquellas personas que son más adultas, enseñémosle con fraternidad, con amor, y explicándole por qué el modo en que veníamos relacionándonos con la Tierra no era sano, ¿sí? Y por último, para recordar un poco, pienso en hoy, ¿no? La fecha del 22 de abril, donde se celebra el Día de la Tierra. El Día de la Tierra nace de una inquietud promovida por un senador, pero de una cantidad de jóvenes que en Estados Unidos en 1970 se movilizaron. Entonces, creo que los jóvenes, además de poder salir y expresarnos pacíficamente, como hicieron los jóvenes de 1970, que gracias a ellos empezaron de alguna forma a desarrollarse todo el resto de los hitos internacionales, creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes. Los jóvenes tienen la fuerza, tienen la voz y tienen todas las herramientas para hacerse escuchar, pero también para hacer escuchar la voz de los que no se escuchan. Ese para mí es el compromiso fundamental y el aporte de los jóvenes.